No cabe ninguna duda de que el día 16 de junio marcará un hito en la historia del mercado hipotecario español. Una nueva fecha, un nuevo mercado hipotecario. Bueno, eso es lo que en principio parecía tener que traducir esta nueva normativa hipotecaria. Decimos nueva normativa, nueva ley, no nueva ley, porque la ley hipotecaria española, vetusta, antigua, decíamos leonina, creo que tendremos que seguir llamándole leonina a la legislación hipotecaria española, puesto que no ha cambiado las bases de la ley del siglo XIX. Las bases que permitían algunos de los riesgos y peligros de un mercado hipotecario español tan amplio, tan enorme, tan extenso. Digo que marcará una nueva historia que sería rectificar toda esta última etapa del mercado hipotecario español y que ha traído nada menos que por lo menos 500.000 familias han sido desahuciadas, expulsadas de sus viviendas y causándoles un problema tremendo. De ahí que la nueva ley, que por un lado la banca sigue disconforme con ella, por algunas de las cosas que diremos, sigue disconforme. También los usuarios y consumidores, diríamos. Ahí, claro, se tiende a decir que estamos ante una buena ley, puesto que no satisface a nadie. Bueno, ese es el aparente motivo de que haya tardado 3 años, incluso con expediente de multa al Estado español por retrasarse en la transcripción de esta importante directiva europea. La sociedad, la economía española es completamente distinta a lo que fue antes de la crisis y por tanto podríamos decir que no admite un mercado hipotecario universal como el que la banca había planteado en España y que planteaba como paraíso de las hipotecas. El paraíso de las hipotecas, que habría que traducir, fue el paraíso de una banca que estaba trastornada y que ha llevado a una de las crisis mayores de la economía española. Incluso que podríamos decir que nos ha bajado a segunda división, estábamos quizá aparentemente en primera división de la economía europea, nos ha bajado a segunda y va a ser muy difícil volver a primera. Nos tienen ahí por causa de una economía que estaba bancarizada y en una burbuja hipotecaria que no volverá. Podemos afirmar desde ADICAE que no volverá porque la sociedad y la economía española ni europea van a permitir una nueva burbuja de ese tipo. Por tanto, hay que interpretar la entrada en vigor plena de la ley. Hay que interpretarla como un buen intento europeo y también de los consumidores, de ADICAE, de hacer un mercado hipotecario sano, justo, competitivo, pero sin llegar a pensar en ninguna burbuja como creemos que está pensando claramente la banca, y de ahí este llamamiento que nosotros queremos hacer a la propia banca, a los supervisores, a actores tan importantes como diremos ahora, como el notariado y los registros. El notariado tuvo, yo diría, una complicidad reprochable en toda la etapa anterior. Parece que quiera rectificar,
digamos, serían el sector más contento con la ley en estos momentos, y nosotros queremos tomarles la palabra al notariado, queremos hacer notar que el registro toma en la nueva ley una importancia mucho mayor que la que tenía. Esperemos que el gobierno, los supervisores, dejen a los registradores ejercer ese papel de transparencia que puede ser la garantía principal de esta ley. Los poderes que concede la ley de intervenir en las condiciones generales de la contratación, de las cuales está llena una hipoteca, y de poder imponer la transparencia rechazando el registro de condiciones generales abusivas. Nosotros hubiéramos esperado, y esperamos todavía, que también las prácticas abusivas que pueden suceder, y que, como os anunciábamos, ya incluso podemos decir que está comenzando por parte de una banca que, insisto, creo que querrían volver al gran negocio, al enorme negocio en el que han vivido prácticamente toda la banca española, y que habrían comenzado ya con una interpretación práctica de la ley a su favor completamente, y que deja de nuevo al consumidor, le dejaría de nuevo en condiciones que ante cualquier crisis podría volver a darse el tremendo drama de la explosión que ha tenido durante la crisis. Ahí ADICAE está queriendo decir, la primera cuestión es la campaña de los llamados tipos fijos. La ley favorece el cambio de variable a fijo, tiene cierto favor a las hipotecas a tipo fijo, cosa razonable. En España había pocas hipotecas a tipo fijo, pero la banca se ha lanzado a unos llamados tipos fijos falsos, que son los tipos mixtos. Los tipos mixtos, 10 años a tipo fijo, a un interés del 3,5, incluso del 2,5, sabemos que estamos en negativo, es un nuevo fraude en estos primeros 10 años, y a los 10 años te pongo de nuevo variable con un diferencial lo más alto posible, que por el momento incluso no interpretas, el consumidor no interpreta, puesto que dice, bueno, dentro de 10 años ya veremos. Bueno, pues ya sabemos que un diferencial en una hipoteca a 30 años de más del 0,50 es un gran negocio para la banca, y se puede convertir en un enorme peso para los consumidores. Y lo que nos están ofreciendo después de las denuncias que viene llevando a cabo ADICAE es el 0,99, es decir, ese famoso engaño de la centésima, para no decir que es un punto. Pues bien, los tipos fijos solo pueden ser aceptables cuando sean tipos fijos y a un interés que, desde el punto de vista de ADICAE, no deberían de pasar del 1 o el 1,5 o 2. Con eso la banca haría, digamos, negocio, o el diferencial, como he dicho antes, que no pasara del 0,5. Pues bien, ya están lanzados en esta campaña en estos momentos a imponer los llamados mixtos. Nosotros decimos, es una utilización ya abusiva desde el primer momento por los diferenciales que acabo de decir, abusivos y crecientes. El consumidor de hipotecas es un cariñosamente analfabeto en términos financieros, en su inmensa mayoría. Y incluso el hecho de que haya venido una etapa tan dramática con los embargos, los desahucios en estos últimos 10 años,
no significa que hayan aprendido nada. ¿Por qué? Porque el consumidor de una hipoteca, en su inmensa mayoría, solo es la primera vez que lo hace. Comete errores garrafales. He dicho, está en prácticamente analfabetismo en un producto complejísimo, en el que, como habréis visto todos y ha visto toda la opinión pública, una ley muy compleja que se pone en marcha con numerosos mecanismos, es decir, prácticamente incomprensible para una masa de ciudadanos si quisieran lanzarse a una hipoteca. La ley tiene complejidades como la de decir que están prohibidos los productos vinculados. Están prohibidos los productos vinculados, pero sin embargo hay otros artículos de la ley que dicen que la banca podrá ofrecer packs o paquetes de tipos de interés con productos vinculados. Es decir, ha convertido la vinculación de productos en un uso que antes era discutible y, digamos, en estos momentos le da una vía completamente legal. Y la banca ya está empezando a preparar esos paquetes o packs de productos vinculados que modularían el tipo de interés. Bueno, la directiva europea prohibía y prohíbe ese tipo de prácticas comerciales engañosas, pero sin embargo hayan quedado en nuestra ley. La mejora de la información y la transparencia que establece en previsión de que la ejerzan el notariado, es decir, esas 2 visitas al notario, una previa para informarse y 10 días, por lo menos 10 días antes de la firma, y la propia de la firma sobre el papel, son maravillosas. Ya el consumidor entenderá todo, pero hay que decir que ya estaba en la ley, como ha señalado, incluso señalan los portavoces de la banca. Claro que estaba en la ley que el notario asesorara de verdad a los consumidores y usuarios, les informara. Ahora lo va a hacer incluso con papeles firmados, con modelos perfectamente establecidos en la ley, pero sin embargo nosotros entendemos que eso podría tener 2 prácticas y 2 consecuencias. En primer lugar, que fuera una burocracia de al final firma aquí, lo has entendido, firma aquí. Cuando a un cliente bancario le pregunta al banco, ¿lo has entendido? Generalmente, y cualquiera que nos oiga en estos momentos puede pensarlo, dirá, sí lo he entendido. No dirá, soy tonto. Y no sería tonto de decir 3, 5 o 7 veces que no lo ha entendido. No sería tonto, hay que decírselo a los españoles, pero lo que dirá normalmente es, sí lo he entendido. El notario le dirá, firma aquí, y oficialmente quedará que ha habido transparencia. Afortunadamente creemos que la legislación europea de contratos y la protección de los consumidores podría llevar a nuevos conflictos si se hace de esta manera, si se obra de esta manera en relación con el papel de los notarios. Los notarios deberían de hacer un esfuerzo tremendo para cumplir a fondo con la normativa. Se lo hemos dicho ya, lo vamos a seguir discutiendo, lo vigilaremos, como hemos dicho, ya os hemos anunciado la creación de un observatorio que vigilará que de verdad tanto la negociación comercial de la banca como el papel de los notarios en el sentido preventivo se realiza plenamente. Para esto contamos con muchos miembros académicos que han colaborado y colaboran con ADICAE y que están en querer hacer una buena ley, querer hacer una buena práctica de la ley
numerosos abogados, los técnicos de ADICAE, que hay que decir que han jugado un papel importante en la crisis de salvación de cientos de miles de usuarios. Lo más manifiesto ha sido las campañas antidesahucios, honorables por haber logrado despertar a la sociedad española, pero ADICAE en sus 20 años últimos ha salvado a cientos de miles, ha asesorado, ha logrado que no hubiera más desahucios, que se salvaran. Vamos a seguir en ese papel con este observatorio de las nuevas hipotecas y vamos a intentar con otros sectores sociales en lograr que efectivamente, si la banca quiere dialogar, si quiere un mercado hipotecario sano, justo, eficiente y que no traiga problemas a la economía ni a los usuarios, ahí estará ADICAE, y esto es lo que anunciamos y queremos anunciar a todos los ciudadanos, a todos los usuarios, que vengan a ADICAE. No somos ningún consulting, no les vamos a cobrar, les vamos a decir que se hagan socios, pero vamos a hacer todo lo posible porque funcione un tema tan importante como el mercado hipotecario. Por un lado, en la norma, en la ley de crédito inmobiliario, se establece un elemento fundamental de protección a la banca que resulta inaceptable, y es el contemplado en el artículo 15.6 de la ley, en el que se establece que con la colaboración del notario, es decir, con el levantamiento por parte del notario de un acta relativo a que el usuario no solo ha sido informado, sino que ha comprendido lo que firma, pues se pretende, y lo dice así la norma, preconstituir prueba, decir que eso ya es válido y que eso acredita que el usuario no solo ha sido informado, sino que lo ha comprendido. Por ahí creemos también que el papel de los notarios no debe ceñirse a esta perspectiva de protección de la banca a toda costa, sino cumplir el verdadero papel que en otros ámbitos la ley le otorga de asesoramiento. Luego hay aspectos de la ley que seguramente lo que dan es la oportunidad de aprovechar o de explotar oportunidades. Habrá que ver con qué oposición de la banca se enfrentan, pero por primera vez creemos plantea de una forma muy explícita que cualquier ciudadano que no sea cliente tiene derecho a recibir toda una serie de información muy completa de la oferta de préstamo que tiene la entidad. Es decir, no solo los folletos o las publicidades, sino una cosa que siempre la banca se había opuesto, a facilitar sus contratos, sus condiciones para una adecuada comparación. Pues bien, la propia ley en su artículo 9 ya establece esta obligación de entrega de información general de los préstamos, pero de una forma bastante detallado. Por otro lado, se plantea una paradoja. No solo no se resuelve la cuestión abusiva, habría que decir, de la imposición de avalistas, cuando ya en un préstamo hipotecario hay una garantía real, que así lo denomina la ley, ¿no? Una garantía física, concreta, amplia. No solo no se resuelve, sino que se establece que el avalista también tiene que ir al notario en todas las visitas, y que el notario también tiene que firmar el acta elaborada por el notario declarando haber comprendido, es decir, un nuevo riesgo, un nuevo peligro en realidad de conflictividad y de abuso frente a los consumidores. Por todo esto, habría muchos elementos, seguramente podamos detallarlos más, y en el documento los vamos a entregar, que versa sobre el papel que pretendemos que juegue este observatorio. Yo creo que hay una última cosa que habría que darle la vuelta a la ley. La ley casi plantea que el usuario sea examinado en el notario, pero la ley también de alguna manera va a plantear que el notario deba ser examinado. No sé si los notarios han evaluado esta posibilidad, porque en la propia norma, en el 15.2b de la ley de crédito inmobiliario, pues establece que el notario tiene que detallar, entre otras cosas en su acta, todos y cada uno de los aspectos que le ha planteado el consumidor, cómo ha respondido él, es decir, una cosa que habrá que ver cómo se lleva a la práctica, pero que en cualquiera de los casos supone que seguramente los consumidores ahora van a tener o van a poder exigir del notario un conocimiento técnico y financiero que va a suponer, pues como decíamos, prácticamente un examen a los notarios, ¿no? En fin, con todo esto, este observatorio, por luego más bien dar lugar o incluso a completar cuestiones que no hayamos señalado o que no hayamos aclarado suficientemente, a través de este observatorio lo que pretendemos es detallar
recopilar, perdón, la información sobre la oferta y prácticas hipotecarias. Para eso tenemos un instrumento privilegiado que es la cercanía a los consumidores, y por eso el llamamiento que hemos hecho a los consumidores y que vamos a hacer desde hoy intensivamente, de que antes de contratar, como van a tener documentación e información, puedan acudir, ser orientados, ser apoyados por una organización como ADICAE, de que cuando tengan un conflicto les apoyemos en esa reclamación. Toda esa información que facilitan no solo permite que ayudemos a los consumidores o que los consumidores encuentren una herramienta de defensa, sino también obtener una información muy valiosa para ir conociendo qué está sucediendo, cómo están actuando las entidades y qué déficits de la ley están planteando problemas. Desde luego, y lo ha señalado el presidente ADICAE también, otra línea de trabajo de este observatorio es el establecimiento de líneas de interlocución con los agentes implicados. Hemos hablado de los notarios, hemos hablado de los registradores, se ha hablado de la propia banca, que sigue anclada en una posición de relación con la clientela completamente anquilosada. Bueno, creemos que es una oportunidad también para impulsar cambios al respecto. Y luego la explotación de posibilidades que ofrece, tanto en el plano teórico como formal, la nueva ley. Somos críticos en algunas perspectivas, ya he señalado algún aspecto que puede ser objeto de aprovechamiento o de intento de aprovechamiento, obtener toda la información de las entidades, pero también los bancos van a tener ahora la obligación de registrar sus contratos de hipoteca, sus modelos, en el registro de condiciones generales de contratación antes de comercializarlo. Se ha hablado de la importancia que pueden jugar los registradores en ese papel, pero en todo caso ese registro es público y nos va a permitir también verificar y evaluar la existencia o no de condiciones, redacciones farragosas, condiciones abusivas, para advertir a los consumidores de los peligros que haya, e incluso dirigirnos a las entidades instando su corrección. Y bueno, pues la verificación de las prácticas en materia de productos vinculados, se ha dicho, esto, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Lamentablemente la ley casi habilita a las entidades, no solo en materia de productos vinculados en general, sino a imponer la contratación de un seguro por parte del usuario y de su cónyuge. Es decir, cuestiones que antes no se preveían como habilitadas y ahora, sin embargo, con algunas condiciones de una u otra clase sí se plantean. En fin, muy bien. Un pequeño... Muchas gracias, Fernando. Ya estamos a vuestra disposición para que contestar a las cuestiones que más os preocupen. Espero que estará Francisco Javier allí también, por si os interesan algunas cuestiones de las jurídicas de la abogacía. Adelante, pues. Adelante. Un poco por sintetizar, ¿es mejor o peor esta nueva ley, esta nueva norma que la anterior? Y uno o dos puntos donde veis que sea mejor, uno o dos puntos donde veis que sea más lesivo. Sí, está claro que hay mejoras en la nueva ley y que la banca hubiera querido una ley mucho más favorable, mucho más continuista del mercado hipotecario. Ya hemos dicho que la ley hipotecaria sigue del siglo XIX en España, sigue ahí con las pequeñas reformas que ha ido teniendo en un siglo, pero hay mejoras de esta ley, por ejemplo, en el papel de los notarios si se ejerce bien, si se ejerce con todos los medios necesarios que constituyan una labor preventiva de conflictos y de problemas para el propio consumidor. Podríamos decir que también está claro la eliminación de gastos que eran abusivos por parte de la ley y que, como sabéis, originó una discusión muy intensa en los últimos meses antes de haber salido la ley en España. La directiva europea quiere establecer claramente un mercado hipotecario que sea para las personas que pueden pagar una hipoteca, no para personas que se vean inmiscuidas en un drama que les lleve toda la vida. Está garantizado en la nueva ley, depende de las prácticas bancarias. Creo que Fernando ya ha hablado y creo que también Francisco Javier Jiménez, podéis añadir alguna cuestión o buena de esta ley o
más criticable de esta ley? Yo creo que hay tres cuestiones que pueden ser mejora o consideradas mejoras, como es la clarificación, se ha señalado ya, de los gastos hipotecarios y su reparto y a quién corresponden. Mejoras generales en materia de información, que no son una solución mágica, pero ahí están. Más información, entrega del contrato antes de firmar, no solo con posibilidad de ir al notario a verlo, sino que te lo llevas a casa. Y el registro previo de los modelos de contratos. Luego hay seguramente tres aspectos que son mejoras pero que se quedan cortas. La clarificación también en materia de vencimiento anticipado, donde se amplían las obligaciones, ya se ha señalado, los impagos necesarios para ser ejecutado ese vencimiento anticipado, pero que todavía está por debajo de lo que pasa en países de nuestro entorno, donde los impagos tienen que suponer el 10%, el 12%, el 15%. La eliminación de las cláusulas suelo, digo mejora parcial porque a buenas horas mangas verdes se podría decir, pero en fin, ahí está. Y los intereses de demora, donde se limitan, pero quedándose incluso por un importe superior al que marca el Tribunal Supremo en una reciente sentencia. Muy bien. Y dos aspectos que empeoran simplemente. Uno lo señaló, la presunción ante el notario de que el usuario, por ir allí y ser informado, ha comprendido todo. Y las prácticas de ventas vinculadas y combinadas, que en lugar de vetarse o establecerse con unos criterios muy restrictivos, pues se habilitan de una forma más bien general. Principales consejos que podría dar ADICAE. Algunos serían clásicos ya, y es que la hipoteca es el gasto mayor para la inmensa mayoría de las personas de su vida, es el mayor riesgo de deuda que pueden alcanzar. El sueño de una vivienda, como se publicita en la propaganda hipotecaria bancaria de vivienda, puede convertirse en un mal sueño, en un tormento, y por tanto, ¿qué hacer? Informarse muy bien desde el principio de cuáles son sus posibilidades. No esperar a tener ya la señal de un piso para buscar la financiación, que es lo que suelen hacer la mayoría, sino cuando uno comienza a buscar una vivienda, empezar a pensar ya en informarse de la financiación. Y en ambos casos saber que va a contraer la deuda mayor de toda su vida y que tiene unos riesgos tan enormes que podían de verdad cambiarle la vida, amargarle la vida, como se ha visto en toda la etapa de crisis. Pedir la ayuda de asociaciones de consumidores como ADICAE, de organismos independientes que no estén ligados a la venta y comercialización. A veces abogados, gestorías, etcétera, están ligados a la comercialización y por tanto ahí no garantizarían completamente la independencia como una organización de consumidores y usuarios. Creo que esta sería la primera, y en segundo lugar saber que la hipoteca hay que vigilarla, tus posibilidades de financiación, que busques soluciones antes de verte embargado. En ese sentido la nueva ley da un margen mayor de las 12, 15 cuotas, por tanto no esperar, si tuvieras avalistas que hay que rechazarlos, hay que decirlo, hay que rechazar que te exijan avalistas. Si te exigen avalistas quiere decir que tu financiación es muy mala o es deficiente, o es un abuso de la banca el pedirte, además de la garantía hipotecaria y todas tus finanzas, que te pidan un avalista. Hay que rechazarlo. Yo solía decir en la etapa anterior que mi padre me dijo: hijo mío, no avales ni a tu padre. Ya estarían todas las cuestiones, pero entonces agradeceros esta presencia, estamos a vuestra disposición. Os vamos a facilitar ahora mismo, no sé, en un minuto, ¿no?, las cuestiones principales de las iniciativas que quiere tomar ADICAE en toda esta cuestión nueva.